Brutal. Terrible femicidio. Mujer murió apuñalada y estrangulada por su ex. El femicida estuvo detenido hasta el 12 de abril. La víctima lo había denunciado por violencia de género. Antecedentes, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de antecedentes. ¿Qué dato? Si podemos dar o brindar algún tipo de información más, podemos decir que la mujer tenía un botón antipánico. Este sistema nuevo, que normalmente te lo colocan en el celular, que sirve para muy poco cuando vos tenés al sujeto encima tuyo, ahorcándote y apuñalándote. No le podés decir, aguardame un cachitito que voy a hacer un llamado para que me vengan a asistir. Desbloqueo el celular, aprieto el botón antipánico, utilizo la aplicación y llamo al patrullero. No, después me golpeás. Es imposible. No hay manera, no hay manera. Digo esto porque tiene que haber algún tipo de sistema que realmente le dé seguridad a la mujer para tener una vida medianamente normal. Caro. Fabián Adrián Centeno, de 39 años, es la persona que le termina dando muerte a Mayra Sosa, de 29, mamá de dos chiquitas de 4 y 7, la menor, hija de ambos. Desde ese tiempo más o menos databa esta relación que en principio hablaba, o por lo menos en la justicia había dejado asentado ella un precedente como relación violenta, porque a comienzos de marzo lo termina denunciando por lesiones, la causa era lesiones leves. Y él estuvo detenido, como bien ustedes decían, desde el 28 de marzo hasta el 12 de abril. Ahora, lo que pasó en el medio te lo vamos a contar en instantes, pero a ella, en la madrugada del lunes, la termina asesinando en la vivienda que ambos compartían, porque después de separarse habían vuelto. Sucedió aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando habían vuelto de comer un asado con amigos, cuando las dos niñas estaban durmiendo. Lo que cree la fiscalía es que dentro de la vivienda este sujeto comienza a asfixiarla y le provoca cortes en el cuello. La termina asesinando, dejándola en la habitación, y posteriormente lo que hace es ir a despertar a las hijas, darles el celular para que se entretengan y decirles que se iba a ir a comprar pan. Después de matar a su mujer, intenta quitarse la vida, prendiéndose fuego a lo bonzo. Intenta prenderse fuego, termina con quemaduras de primer y segundo grado. No lo logra y se va a las 6 de la mañana a la comisaría a entregarse y decir: señores, maté a mi pareja. Dijiste que estuvo detenido desde marzo hasta mediados de abril, ¿correcto, Caro? Sí. ¿Qué pasó en el medio? Él, estando detenido, enviaba mensajes, amenazas a su pareja, a su mujer, con la intención de matarla por la denuncia que ella había generado, que había radicado. Vos sabés que hay algo muy, muy extraño que se da en esta situación. No quiero decir extraño porque en realidad los círculos viciosos de violencia siempre son raros. Este sujeto termina saliendo el 12 de abril, como mencionábamos, en esta causa por lesiones, porque lo excarcelan. Quiero contarte por qué lo excarcelan. A ver. Primero porque lesiones leves, todos sabemos, o por lo menos acá que lo contamos siempre. Es una causa menor. Exactamente, es una causa excarcelable. Entonces, a vos te aprenden después de haber golpeado a tu mujer y a los pocos días terminás saliendo, porque el Código Penal así lo establece. Pero vos sabés que se hizo un seguimiento, el fiscal Mariano Gómez estuvo a cargo, fue él el que después de esta denuncia decide aprenderlo, decide darle botón antipánico a la mujer, perimetral y demás, y se comienza a hacer un informe de riesgo con él en la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Pericias psicológicas, acompañamiento a ambos para medir cuál era el nivel de riesgo de que esto se vuelva a repetir. ¿Y qué resultado obtuvieron? ¿Podés creer que lo que le dijeron al fiscal, los psicólogos que se entrevistaron con ambas partes, le dijeron: el informe de riesgo es promedio? O sea, no hay tantas chances de que esto pase a mayores. Y ahí se dispone la excarcelación. Por primera vez, digamos que la justicia intentó actuar de acuerdo a lo coherente de una causa de violencia de género. No voy a decir la primera vez porque han existido casos a los que se le ha llevado un seguimiento. Pero evidentemente algo termina fallando, porque cuando vos preguntabas cuál es el resultado,
Claro. El resultado es que la mujer terminó siendo asesinada por quien en realidad no representaba, por lo menos no para los profesionales, psicólogos, psiquiatras, un riesgo mayor. Hay un pequeño detalle en la historia. Ella se la denuncia en marzo de este año, ¿correcto, Caro? Sí, sí, Las lesiones son leves. sí. Perfecto. Antes de esta denuncia, creo que la primera denuncia que había hecho... Sí, era la primera primera, denuncia. la única. Antes de la primera y única denuncia, esta mujer había sufrido ataques y golpes por parte de su pareja. El miedo, el temor, el que dirán y las amenazas nunca, o fueron quizás un poquito más importantes a la hora de decidir si hacía la denuncia previamente o no. Hasta que dijo basta, hasta que llegué, se animó, cruzó esa barrera del cual tanto hablamos con Ana permanentemente, porque la mujer no hace la denuncia habitualmente en el primer incidente, lamentablemente. Por esto de que quizás cambiará, tuve un mal día, perdóname, me equivoqué, reconozco mi error, no va a volver a pasar. Por la luna de miel que le promete exactamente. el Entonces, la violento mujer, después. o la mayoría de las mujeres, lamentablemente, por esto o por otro motivo, no hace la denuncia inmediata en la primera golpiza o en el primer sí, ataque. claro. La hace después de varios hechos. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo aquí? Y este punto es lo que no tuvo en cuenta justamente la justicia a la hora de hacer un análisis. Claro. De si podía volver a pasar o no. ¿Te das cuenta? Claro. Y aparte de mirá el todo error esto, garrafal, ¿eh? Y aparte de todo esto, desde la lógica, y sin ser ni psicóloga ni psiquiatra, por supuesto, yo me pregunto qué tan medible puede llegar a ser hasta dónde llega un violento. ¿Y hasta dónde yo puedo manejar el relato? Vamos a suponer que vos sos la justicia y yo soy el violento, detenido. Sí, sí. ¿Hasta dónde yo puedo manejar mi relato para convencerte a vos, justicia argentina, de que no vas a salir voy a a atacar? reincidir en el tema de la violencia? Claro, si son manipuladores. ¿Se entiende? Sí, por supuesto que son manipuladores. Sí, y también me pregunto yo, en muchas oportunidades el violento ni siquiera la había golpeado a la víctima, no la había tocado, quizás sufría violencia psicológica. También. Y a través de eso directamente después terminó asesinándola. Entonces, ¿qué tan medible puede llegar a ser la peligrosidad en la que puede llegar a estar incluida una mujer? ¿Se puede interpretar? ¿Se puede saber? Yo Si creo no que no. hacen futurología Yo creo para que directamente saber qué es lo que puede llegar a pasar. Que tampoco lo hagan en estas Yo circunstancias. creo que no y el resultado está a la vista. Y claro, cuiden a la víctima. Yo creo Mirá, que no y el resultado está a la vista. Mira, Dani, aparte de todo esto, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Ya de por sí, vivir en una vivienda, digamos, lujosa, de un alto poder adquisitivo, hace que sea difícil tratar de protegerte de un violento. Estamos viendo una vivienda humilde, precaria. Humilde. Acá metés patada y entras a la casa. Seguramente un barrio de casas bajas, de casas muy humildes. ¿Cómo una mujer puede protegerse en un lugar como este? No, es que no hay chance. Ahora, vos sabés que, según la investigación, esto que yo te voy a contar es información. Uno jamás va a juzgar nunca a la víctima, porque como decía Dani, andás a ver si estaba amenazada, bajo coacción, bajo manipulación. Este sujeto, repasando, sale el 12 de abril, porque un informe psicológico dijo que el nivel de riesgo era moderado, porque no podía llegar a haber un alto riesgo de que pase algo. Hace 5 días, o mejor dicho, 5 días antes del femicidio, esto sucede en la madrugada. ¿Quién firmó este informe? ¿Quién firma el informe de que el riesgo era moderado? Fue un grupo de psicólogos que se ¿Quién entrevistaron. se hace cargo de este Claro. error? Es que yo pregunté ¿Cómo eso. se recupera la vida de esta mujer asesinada en su propia cama, en su propia habitación, por ese hombre al cual había denunciado por violencia de género y en donde un grupo de profesionales, creo yo, de la justicia o que trabajan para la justicia, Trabaja para la justicia firmaron y normalmente, dijeron que el riesgo era moderado? para el servicio penitenciario. A mí, riesgo moderado me genera alarma. Ya hay riesgo. Moderado no, hay riesgo. ¿Se entiende? No hay riesgo moderado, riesgo leve o riesgo superior. Es riesgo, en definitiva. ¿Quién se hace cargo de este resultado? Claro. Ahora nadie. Sí, Tamara, dale. Los informes de la justicia, de los Sí. profesionales que acompañan a la jueza, al fiscal y demás, no son vinculantes. Por lo tanto, la responsabilidad no son de los psicólogos, que como vos decís, determinaron un riesgo. Ahora, la calidad del riesgo después lo analizamos. Está bien, Tami, pero en vos- realidad, quien no tomó las medidas
fue el juez. Pero no, igual si vos te dan un informe y vos te valés No de son esa vin- información. pero jurídicamente no son vinculantes, Igual quiero ¿eh? decir de nuevo, este código no son penal que vinculantes tenemos, significa que Puede hacer lo que quiera el juez, puede desobedecer que no es ese que informe. eso autoriza o desautoriza, Claro. que el fiscal o el juez actúa en base a lo que él cree claro, con la información a lo que tiene. iba yo es, no son vinculantes, eso yo lo entiendo, se lo explicamos a la gente, que no significa que tiene que acatar la pericia que se le lleva adelante a la persona que se encuentra detenida. Ahora, que no sea vinculante, no significa que no sea tenido en cuenta. Cuando le tenemos que caer a la justicia, le caemos y la matamos. Exacto. Ahora, si hay un informe que interpreta que no hay una peligrosidad de alto riesgo, uno entiende que quien lleva adelante la orden para que liberen a este sujeto lo hace mediante la pericia que le terminan entregando. Que se ha hecho la evaluación correspondiente, ¿no? Igual De yo manera Confía, digamos, seria. en los profesionales. Y deberías confiar en aquellas personas que trabajan para la justicia y brindan un informe. Sí. Es muy similar a los informes que recibe el servicio penitenciario, que realiza el servicio penitenciario, ¿correcto? Claro. ¿Viste cuando debatimos si una persona que estuvo detenida recuperó la libertad y estaba en condiciones de hacerlo o no? Porque posteriormente o comete un crimen o termina llevando a cabo una toma de rehenes. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Quién lo liberó? ¿Estaban dadas las condiciones? Es muy similar. Los informes son muy similares. Ahora, es para analizar. ¿Quiénes son las personas que realizan los informes? ¿Qué entienden por riesgos moderados? Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan la palabra riesgos moderados. Claro. Una mujer que fue golpeada por su pareja. Y a mí riesgo, la palabra riesgo, me causa una sensación extraña, así sea moderado o no. Es riesgo, la palabra es riesgo. ¿Se entiende? Sí, Porque hoy estamos hablando de una mujer que perdió la vida, Y dos asesinada. es una estadística más. Lamentablemente, Sí. en la Argentina es una estadística más. Terminamos contando que una mujer es asesinada cada 22 horas. Yo voy un poco más allá, Dani. ¿A dónde? Vayamos un poquitito más allá. Este sujeto, digamos, en lo que terminaron siendo los procedimientos judiciales, Sí. se realizaron y actuaron, me parece, de manera coherente, mínimamente. Hubo una denuncia, ¿sí? Hubo una denuncia de un botón Actuaron, antipánico. lo Le dieron detuvieron. las herramientas que tenían, ¿cuáles eran? Detenerlo, Sí. hacer una pericia, ahí está mantenerlo todo detenido durante un tiempo, porque no lo pueden tener 15 Hasta ahí años está detenido. perfecto, hasta ahí está Entonces perfecto. yo lo que me pregunto es, Sí. ¿qué hay en el después, en ese acompañamiento que falta? Al sujeto nos queda claro, lamentablemente, por este tipo de casos que contamos todos los días, nos queda muy claros que una detención no lo cohíbe de que siga adelante con esta agresividad que lleva contra Más su de una expareja. oportunidad hemos visto a una persona detenida por violencia de género que desde la cárcel o la celda continúa amenazando a la víctima. Es casi un desafío. Es un desafío. Es casi un desafío. Ah, vos me denunciaste, yo voy Voy preso. por más. Voy a ser el doble de violento la Sí. próxima vez que te cruce, que te encuentre o te vaya a buscar. Entonces, ¿qué es lo que hay después de eso? Porque hasta la denuncia está bárbaro. Lo que me queda a mí en la cabeza es que cuando un sujeto quiere llevar adelante Lo va a hacer. un femicidio, Lo va a hacer. aunque lo detengan, aunque pase lo que pase, lo van a hacer. Tiene que haber algo Sí. para poder impedir esto. El botón antipánico no sirve, ¿eh? El botón antipánico no sirve. Fue una muy buena herramienta en un No principio. acompañado de una Fue una muy pulsera, buena por herramienta en un ejemplo, principio. para mí. Hoy ya no tiene el efecto que se buscaba. Al activar un botón antipánico, lamentablemente no le salva la vida a la mujer. No. En la mayoría de los casos. En llega. algunos sí, en la mayoría no, lamentablemente. Como dijo Ana, son estadísticas. No es un invento del periodismo, son estadísticas, lamentablemente. Ahora, sí tiene que haber un control a la persona que sale o recupera la libertad. Allí me parece que está el principal problema. Porque no le vas a pedir a la víctima que deje su casa, que deje su hogar, que saque a los chicos del colegio, que se vaya a otra provincia para evitar ser atacada o asesinada. Porque las herramientas el Estado no lo tiene, pero tenés que trabajar en la persona que es justamente el violento. Hacia allí no se apunta y en ese punto no se trabaja. Porque la pregunta que hizo Ana, ¿qué hay después? En el después. Se hizo la denuncia, correcto, la mujer cruzó la barrera y hizo la denuncia, el hombre quedó detenido. Lesiones leves, la justicia no lo puede detener por mucho tiempo. Dijo Ana, correcto, lo mantiene en libertad, lo saca en libertad. El hombre vuelve a la casa. El hombre vuelve a la casa que compartía con su mujer, que termina siendo víctima de violencia de género. Ahora, detrás, ¿qué hizo el Estado? Le entregó el botón antipánico. Esa es la respuesta. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza, pero sí hay una respuesta ante una decisión que tomó el Estado. ¿Se entiende? De acompañamiento. ¿Alcanza? No alcanza. Todas las herramientas que tenía
La justicia las utilizó. ¿Fue suficiente para impedir que fuera asesinado? Mató No. igual. Caro. Mariano Gómez es el fiscal que intervino tanto en esa denuncia por lesiones leves como en esta causa que ahora lleva la calificación homicidio doblemente agravado por el vínculo y la violencia de género. Ahora, lo que a nosotros nos refirieron cuando planteamos esta misma pregunta fue ¿qué pasó después de que este sujeto fue excarcelado el 12 de abril? Lo que nos cuentan es, el femicidio se da en la madrugada del lunes. 5 días antes la justicia tomó conocimiento ahora de que 5 días antes del femicidio, por un motivo que no se sabe, Mayra y su femicida se amigan. Él vuelve a la casa, ellos dicen, nunca se activó el botón antipánico, aunque sabemos lo deficiente que es, nunca se dio aviso de que se estaba violando la perimetral y el impedimento de contacto, nunca nos reportaron en estos 5 días de un conflicto, discusión o lo que fuere, y se terminan llevando la sorpresa, entre comillas, Las nenas de que este pudieron femicidio. aportar. Digo, las nenas estaban en la habitación de al lado, ¿no? Sí. ¿Qué edades las chicas? Es terrible, 4 y 7. 4 y 7. Por ahí la de 4 no sé si tanto, pero la de 7 pudo haber escuchado algo y por ahí con cámara Gesell pueden ayudarla a contar lo sucedido. Ahora, imaginen ustedes, en una habitación durmiendo las chicas. Poné la casa. Chiquita. Acá. Mirá la casa. La casa es chiquitita, precaria, humilde, de gente trabajadora. Sí. Si tiene 2 habitaciones es mucho. Vamos a suponer que tenía 2 habitaciones, la matrimonial y la de las chicas. Están pegadas. Sí. La chica de 7 años, ¿qué pudo aportar? Y ya Tamara da información también, dale. La información que a nosotros nos dan es que aparentemente es desagradable lo que voy a contar, pero es que durante el femicidio no habría habido gritos, que las chiquitas en todo momento Entonces durmían. la asesinó cuando ella estaba durmiendo. ¿A la mujer? Sí. No, las chiquitas dormían. La mujer, evidentemente, cuando vuelven del asado, acuestan a las 2 nenas en la habitación Sí. y después se da lo que termina Ellas no deviniendo escuchan gritos, en un entonces, femicidio. claro. Pero escuchá, después de hacer el brutal crimen de la mujer, este sujeto va a despertar a las nenas, les da su celular. Según lo que me cuentan, las nenas Sí. no llegan a ver el El cadáver de su mamá. ¿Sí? Y él les dice, voy a comprar pan, ya vengo. Es ahí cuando él se va, se intenta suicidar y se entrega en la comisaría. Ahora, lo Hace que un me punto ahí. cuentan... Para, hacer Sí. un punto ahí. Tamara, dale. Esto que está relatando Caro tiene un nombre en psicología que se llama círculo de la violencia. Tiene 3 etapas, A ver, que ¿cuáles es son? la tensión, cuando hay agresiones, la agresión per se. Primero empieza, como decíamos, con hostigamientos, con algo que no se Interpreta se luce como violencia directamente. Claro, la agresión y después la luna de miel o la reconciliación. Y cada vez que vuelve a intentar a avanzar este círculo es cada vez más grave y más violento. Por eso es normal que pase esto, que se reconcilien, que vuelvan a estar juntos y que vuelva a ser violento. Es hasta que se sumamente corta. normal. Entre lo que puede llegar a significar la palabra normal en una Claro. situación como esta. Pero más allá de todo eso, fíjense cómo Me quedo con algo que dijo nuevamente Tamara, que después vuelve a ser más violento y es Sí, más se violento y es reitere más y violento y es más violento. recrudece. sí, va creciendo la Qué bárbaro. violencia. Chicos. Lo que normalmente también podemos Sí. decir como acompañamiento, Sí. debe verlo para todo en general. Este sujeto no puede volver a tener contacto con ella. Ella debería tener algún tipo de acompañamiento psicológico para poder, de alguna manera, estar, Cortar con eso. claro, con este cobijada, acompañada, contenida por alguien que sepa que no va a volver a caer, que no va a volver a errar en un hecho como este. Y este concepto que nosotros hablábamos recién es conocido por todos. A ver, lo hizo una psicóloga famosa. Los informes de los psicólogos también tendrían que haber estado alertados en este sentido, en que podría haber habido una reconciliación, un acercamiento. En ese punto, y vuelvo a lo que dijiste antes, que el círculo se hace cada vez más violento, ¿no? Entre la fecha en donde el hombre queda detenido Sí. y la fecha en donde el hombre es liberado, porque tiene que ser liberado porque es así lo lesiones amerita leves. la causa. Perfecto. ¿Alguien acompañó a la mujer para explicarle justamente esto que estabas analizando, estaba contando Tamara? ¿Alguien se acercó a la víctima y le dijo, mirá, lo más Claro. probable es que pueda pasar esto? Alguien que le abra los ojos. Alguien que le abra los ojos, porque es muy fácil Es que no después se le caerle a abren la los víctima o caerle a la mujer, decirle, Claro. lo recibió en la casa de nuevo. Es que No, no, se le siempre abre Pero acá. no sabes qué pasa, hacemos quedar a la mujer como una tonta, diciendo cómo no se da cuenta, Claro. cómo no... Es fácil decirlo desde Exacto. afuera, pero como No, explica claro. Tamara, cuando estás en una relación así, enfermiza, necesita asistencia profesional, psicólogo, psiquiatra, asistente, lo que vos quieras, para que le abra los ojos, dicho en criollo, digamos. Es decir,
decir que la ayude y la acompañe. Desconozco si existió la ayuda del Estado o no. No lo sé. De la ciudad de La Bándara, ¿no? En Santiago del Estero. En La Bándara. Desconozco. Ahora, si no existió, aquí hay un error. ¿Qué es lo que planteábamos recién? Sí, ¿Cuáles son los errores después de todo? Pero no, el no acompañar. Pero Por ¿sabés? eso. En mi cabeza, ¿sabés qué es lo que tengo, Dani? La idea de es difícil que la víctima salga de una situación, de un círculo violento. Sí, es difícil, como... Ana, pero si no la ayudás, si no la acompañás, No sale es aún nunca. más No, difícil. va a salir más. no digo Es más que sea difícil. imposible, no digo que sea imposible. Lo que digo es que con mandarle un psicólogo una vez cada 15 días, esa mujer no va a salir de ese círculo de violencia. No. Esa No. mujer no va a tomar conocimiento de que eso que tiene de pelea, agresión que va creciendo y esa especie de luna de miel. Fíjate que cada vez que hablamos de esto y cada vez que le preguntamos lamentablemente a las víctimas por el proceso que pasaron, lo primero que te dicen es, él era encantador, era una persona que normalmente se llevaba bien con todo el mundo, hasta que empieza a ganar territorio en la relación con algún tipo de insulto, quizás la agresión primero es verbal, No, sí, después eso de un ya- empujón, de un sopapo Eso lo sabemos, y después de Anita. trompadas. Pero Entonces, yo entiendo y voy con vos, te acompaño donde vos decís, es muy difícil que salga inmediatamente. es como del una círculo persona que vicioso. es adicta. Entiendo a dónde Es algo vas. similar a eso, Pero Dani. me parece que es sumamente necesario. No digo que no Entonces, lo sea. Digo hay, que hay el un error del acompañamiento... Estado en no hay acompañamiento. Digo que No el hay acompañamiento tiene que ser de mucho tiempo, Pero espera, yo te casi digo de esto. una custodia, Yo te de llegar al propongo lugar, esto. de fijarse, de Vos sos saber la de víctima, qué yo pasa. soy el Estado, te mando un psicólogo. Quizás en alguna de las mujeres víctimas de violencia de género, la presencia de una psicóloga en 1, 2 o 3 oportunidades, porque estuvo preso un mes aproximadamente, Caro. Sí. Un mes. La presencia de un psicólogo 1 o 2 veces por semana, atendiendo justamente la problemática y la gravedad de la violencia de género, qué sé yo, abrir un poquito los ojos, le pudo haber servido para abrir un poquito los ojos y entender que la situación era grave. Pero por un poquito, por ahí con un poquito ayuda a que la mujer no lo reciba. Ahora bien, lo que dijo Ana hoy es muy importante. Poné la casa de nuevo. Vamos a suponer que hay un psicólogo que la acompaña o una psicóloga la acompaña, Sí. ayudan a que la mujer víctima de violencia de género se dé cuenta. ¿Cómo hace la mujer para detener al violento en una casa como esta, en donde si el tipo No hay quiere, manera. más allá de estar o no conviviendo, entra, patea la puerta y Ya la está. asesina delante de las hijas? Porque, No, esto, no hay manera. porque esto ya lo hemos visto, Ana. No hay manera, no hay forma. De hecho, Mirá que le buscamos las vueltas para tratar de solucionar este problema, No. pero siempre hay algo. en propiedades que están, digamos, estructuralmente mucho más completas, han ingresado también los violentos saltando rejas y todo lo demás. Totalmente. Caro, Lo que nos contaban es que durante todo ese tiempo del informe de riesgo y demás, ella había sido atendida y entrevistada por estos psicólogos. ¿cuántas ¿sí? veces se sabe? No, no sé cuántas veces, pero A fue eso es a lo que iba durante yo. el lapso de la detención Si es de una este vez, no sujeto. sirve, la verdad que- A eso Ahora, iba. Si es una vez no sirve. A eso ¿viste? iba yo cuando no Sí. discutía. Bueno, También pero hay que cuando decir- intercambiábamos, Acá- no, cuando intercambiábamos ideas con Dani, Buscamos que soluciones. yo lo que decía era, si un psicólogo la atiende una Sí. vez cada 15 días, bueno, no sirve de nada. exactamente. Claro. Ahora, si vos tenés un tratamiento psicológico, la atendés a la mujer 2 veces por semana, la acompañás, la asistís, porque seguramente esta mujer no debe tener ningún tipo de contención económica también. Bueno, quizás ahí se pueda marcar la diferencia. Ella, de hecho, nos contaban, trabajadora de casa particular, su femicida era desempleado, fue a la casa directamente, digo, como para marcar también la vulnerabilidad de la situación en la que vivían. Y quiero recoger a lo que decían ustedes recién, porque la Fiscalía, las herramientas que tiene con el Código Penal que rige, que es, por ejemplo, liberar a un violento si le pega a una mujer, termina dándole lo que tiene a mano y las herramientas de las que dispone. Un botón antipánico que no sirve para nada y una perimetral. Ahora, Anita siempre acá enfatiza en la importancia de, por ejemplo, medidas como una tobillera dual o una tobillera electrónica, que sería más eficiente o no sé Todo si tiene podría que ver llegar a con prevenir. todo, Caro, porque lo que planteamos habitualmente en la tobillera electrónica es cierto. Yo creo que por ahí es no sé cierto, si con la un solución control. definitiva, Es cierto, con pero un sí control. ayudaría mucho. Creo que mucho más importante o ayuda mucho más que el botón antipánico. Ahora, si vos tenés a las personas que tienen que controlar a esa pulsera o tobillera electrónica durmiendo o el rastreador no funciona, estamos en la misma de siempre. Bueno, pero ha funcionado, Y esto lo Dani. digo porque ha pasado. Hemos dado a conocer casos similares donde la persona que tenía que estar dentro de una habitación, dentro de un domicilio, por la tobillera electrónica, hacía lo que quería. Ha funcionado, pero igualmente fíjate las limitaciones que
puede llegar a tener. Vos decís, ¿funciona? Sí, no siempre. ¿En dónde ha funcionado? En Puerto Madero. Sí. Lugar en donde seguramente no van a tener ni siquiera inconveniente con la señal de un teléfono celular. Ahora, Acá no sé. acá, en Santiago del Estero, Sí. ¿qué haces En los con parajes. una tobillera y con un botón antipánico? De verdad lo digo, sí, ¿eh? Sí, se entiende, se entiende. Se entiende. Entendiendo Sí, la sí. realidad que se vive en Ahora, una Ahí es provincia mucho más como- difícil, ¿no? Claro que sí. Y la Yo- respuesta de la policía también es mucho más difícil. Seguramente. No Igual- es lo mismo Puerto Madero, perdóname, Tami. Sí. No es lo mismo Puerto Madero, salís y tenés prefectura, policía de la ciudad, incluso hasta policía federal, que en los parajes de Santiago Y del una Estero. señal y antenas continuas donde se para hace que difícil. lleven adelante algún tipo de control. Dale, Tami, perdóname. Esto tiene que ver con lo mal que funcionan entre sí los distintos organismos. Porque, a ver, Caro recién decía, con el Código Penal podemos hacer X cosa. Pero tenemos una ley que es la de erradicación de la violencia contra las mujeres, Sí. que dice que las mujeres tienen que ser atendidas en forma integral para poder cortar con estos círculos de violencia. Se logra esto también. Bueno, De estamos verdad lo con letra pregunto, muerta, y con la mayor básicamente. de la inocencia. Y, ¿Se a logra ver, esto? y que yo quiero pensar que los magistrados especializados en violencia de género deberían ir un poquito más allá y no quedarse con el Código Penal, los expedientes arriba de la mesa y decir, bueno, es un caso más que aumenta las estadísticas. Me parece que si los magistrados hicieran lo que tienen que hacer para que cada mujer pueda tener una solución, tendríamos un cambio. Pero bueno, esa ley nadie se data hace del cargo. 2015, esa ley es del 2015. Le pregunto a y- Carolina. ¿Pero no la saben? Caro, la víctima. Digo yo. La víctima, ¿levantó la denuncia en algún momento? No. ¿O amenazó con levantar la denuncia en algún momento? No, ¿Intentó? no. Mantuvo No, la No, denuncia. está prohibida levantar la denuncia. Mantuvo El la caso denuncia. fue, no recuerdo bien, una jovencita que se había terminado casando, ¿recordás? Sí. Y Ese caso, tanto para- no me contame un acuerdo, en poquito otra más, contame un provincia, poquito más. eran una pareja, Sí. ella había terminado siendo víctima de violencia de género y para que caducara esa denuncia que había llevado adelante, se terminan casando. Después él en la casa donde convivía con ella la termina asesinando. Ahora lo voy a buscar. No Por lo intermedio recuerdo, no lo de recuerdo. este caso puntualmente, prohibieron no solamente este tipo de hechos de casamiento, sino que se levante la denuncia. Hay información con respecto a las nenas, Sí. porque lo que a mí me contaban es, tuvimos que trabajar mucho, más allá de resguardar esa escena del crimen, en contarle a dos nenas de 4 y 7 años lo que acababa de pasar con su mamá y lo que acababa de hacerle su papá. Dos nenas en este caso que están por ser atendidas por cámara Gesell, como vos decías, Dani, para poder recapitular, porque lo que dicen es cada cosita que ellas puedan aportar va a ser clave en esta investigación. Hablando de cosas que puedan aportar, vos dijiste que la pareja, dame los nombres de la mujer asesinada y del asesino. del Mayra femicida. Soria, Sí. ella, Mayra. y él, Centeno, de apellido Fabián Centeno. Bien, Mayra y Fabián. Mayra y Fabián habían compartido una cena con amigos, Sí. con conocidos, un asado, dijiste. Sí. En esa reunión, en esa cena, ¿qué pudieron aportar, por ejemplo, aquellos que participaron de la Sí. reunión? Yo pregunté... ¿Hubo porque una pelea ya en ese sí, momento? se les ha... De hecho, digo yo, no, eso era muy importante porque marcaba las horas previas a lo que iba a devenir en el femicidio de Mayra. Entonces, se les toma declaración a los presentes en ese asado con amigos, habían participado las hijitas, había estado la pareja. Y lo que yo pregunté es si hubo algún reporte en esas declaraciones testimoniales de que ya se estaban peleando o él la estaba maltratando, hubo hostigando en esa cena. Me dijeron que no, que hasta ese momento no hubo una alerta. Ahora, después tenés testimonio de vecinos cuando van al barrio, en la banda, en esta casita, que te cuentan que escuchaban y era frecuente oír los gritos, los maltratos, las peleas y discusiones en estos últimos 5 días cuando el femicida había regresado a la casa de Mayra. Está detenido ahora, aunque también hospitalizado porque tiene quemaduras de primer y segundo grado. No te olvides que el cobarde, después de haber matado a su mujer, asfixiándola y apuñalándola o cortándole el cuello, se termina intentando suicidar prendiéndose fuego. General Pico La Pampa. Carla Tomaselli era la jovencita. Estaba en del caso que pareja con un estabas muchacho, terminó asesinándola, se casó para que se caiga justamente la denuncia que ella había